Hola, voy a grabar un tutorial para aprender a utilizar bases de datos en Android, ¿ok? Voy a ir un poco rápido porque hay mucha faena, entonces no quiero que se haga lento, ¿ok? El tutorial, entonces voy a ir por faena, entonces si os perdéis en algún sitio simplemente echar el vídeo para atrás y os vais a la parte donde queráis repasar o queráis ver más en detalle lo que estamos haciendo. ¿Okay? Lo primero para crear una base de datos es crear una clase que extienda de SQLite Open Helper, que es la base de datos SQLite que nos viene por defecto en Android. Así no tenemos que importar ninguna clase. ¿Okay? Creamos una nueva clase de Java que se va a llamar base de datos. Ya la tenemos aquí. Y esta clase base de datos que hemos creado extiende de SQLite Open Helper. ¿Ok? Creamos una clase base de datos que extiende de SQLite Open Helper, que como veis es nativa de Android y no viene por defecto, no tenemos que importar ninguna librería externa ni nada, ¿ok? Al extender de SQLite Open Helper tenemos que hacer un override de onCreate y de onUpgrade, ¿ok? Y también tenemos que crear un constructor public base de datos y le tenemos que pasar el contexto donde estemos trabajando. Y hacemos un override también del constructor. Construimos con este de aquí. ¿Okay? Contexto, el nombre de la base de datos, el factory que no nos hace falta y la versión. ¿Okay? Todo esto van a ser variables estáticas. Final, el nombre de la base de datos, dbName, se va a llamar usuarios en este ejemplo que voy a hacer. Final string usuario, y vamos a hacer también, vamos a crear una variable que va a ser la versión y va a ser la 1 porque es la primera. ¿Okay? Esto es lo que esto lo necesitamos para crear una instancia de esta base de datos que estamos construyendo. Entonces aquí pasamos el contexto, el nombre de la base de datos, esto no nos hace falta, y la versión. Simplemente lo que hemos hecho aquí es para poder crear una instancia de esta base de datos, una instancia de esta clase que extiende de SQLite Open Helper, le tenemos que pasar el nombre de la base de datos y la versión en la que estamos. Y al crear esta instancia, si la base de datos no existe, se llamará al onCreate, y si ya existe, se llamará al onUpgrade con la base de datos y la base de datos anterior, el número que era, y a dónde vamos a upgradear, ¿okay? A qué base de datos vamos a ir. Esto no lo vamos a utilizar ahora, el onUpgrade, simplemente vamos a crear la base de datos. Para crear la base de datos necesitamos darle un nombre a la tabla, o sea, vamos a crear una tabla cuando se cree por primera vez esta base de datos, y la tabla va a ser usuario y va a tener los campos, el identificador y ID, va a tener también el nickname y va a tener la fecha de creación. Identificador, nickname y en qué fecha se creó. Estoy creando aquí los campos y el nombre de la base de datos porque aquí vamos a ejecutar una query de SQL simple para crear la tabla, pero lo vamos a hacer utilizando variables para poder llamar luego a estas variables en otros métodos y no equivocarnos, que siempre tengan el mismo nombre y no cometer errores.
¿Okay? Así que en el onCreate lo único que hacemos es, con la SQLite Database, lo que hacemos es ejecutar una consulta a mano de SQL. Lo que vamos a hacer es ejecutar esta consulta, que lo que va a hacer es crear la tabla. Create table, le pasamos el nombre de la tabla, table name, table, ok. Crea esta tabla y le vamos a pasar el KID, que va a ser un entero, que va a ser la primary key. Le vamos a pasar también el nick, que va a ser de tipo texto, y el created, que va a ser de tipo datetime, la fecha de creación simplemente, y por defecto el current timestamp. Okay, todo lo que es código SQL va en mayúsculas, como veis, y el resto va en minúsculas, que es los campos que queremos crear dentro de esta tabla. Entonces hemos creado esta tabla. Vamos a hacer por el log, simplemente indicamos que hemos creado esta tabla. Vamos a definir otra constante global, que va a ser el tag, para identificar todos los logs. Log tutoriales. Así podemos escribir en el log y saber que todo viene del mismo sitio. Base de datos creada. Y esto también no está de más ponerlo en un try catch. Exception. Esto lo que hace es, en caso de error, pues nos muestra el error que ha habido, y de paso también lo pasamos por el log. En caso de que haya un error, pues nos dirá que hay un error y qué motivo ha provocado esta excepción en el código. Error al crear base de datos. Ok, cuando se llame al onCreate crearemos esta base de datos, crearemos esta tabla, perdón, y luego vamos a insertar un registro. Vamos a crear la tabla simplemente para ver que todo funcione bien. Base de datos igual new base de datos. Simplemente voy a ejecutar el programa para ver si todo está bien, simplemente para ver si se crea bien la base de datos y podemos continuar. Ejecuto. Vamos al monitor y que se ha ejecutado la activity. Vamos a ver aquí en el tag tutoriales. Vamos a ver si se ha ejecutado base de datos. Vale, hay que insertar un registro para ver que todo funcione. Vamos a insertar el registro desde .insert user. Vamos a añadir un usuario, ¿ok? Y luego ejecutamos para ver que todo funcione bien. Como no hemos llamado a la base de datos, no se ha creado todavía. Ok, vamos a crear el método void insertar usuario. Aunque, a ver, creo que puedo llamar aquí al... Antes de llamar al insert, vamos a crear... A ver, vale. Voy a coger una instancia de la base de datos, así obligará a crearla, antes de pasar a insertar un usuario, ¿ok? Para ver que todo funcione.
acá, vamos aquí, base de datos, base de tutoriales, issued, process. Hay que llamar al insert. Bueno, voy a llamar al insert y así sí que funciona seguro. Vamos a insertar un usuario, ok, en esta base de datos. Va a ser un user. Vamos a crear una clase user, que es la que nos va a servir para manejar estos datos, los datos que tenemos en la base de datos. Vamos a crear la clase user, ok, y esta clase user va a tener un entero que va a ser el identificador, va a tener un string que es el nickname y va a tener otro string que es la fecha de creación. Okay, le pasamos un usuario a la base de datos, le pasamos un usuario y lo que vamos a hacer es insertar este usuario. Vamos a hacer el insert, en vez de hacerlo como hemos hecho aquí, que ejecutamos directamente la query, lo que vamos a hacer es insertar la query usando content value, que es llave valor. Es una forma de insertar registros con llave valor. Lo que tenemos que hacer es coger la base de datos, PB es igual, cogemos la base de datos, SQLite Database, cogemos la base de datos y lo que hacemos es hacer un insert. ¿En qué tabla? Table. Esto no nos hace falta. Y los values, que son los valores que vamos a añadir en esta tabla. ¿Ok? Y como he dicho, tenemos que hacer un content values y un content values y le vamos a añadir qué queremos meter en esta tabla. Y en este caso, pues como el identificador es la primary key y es auto increment por defecto aquí en SQLite, pues, y el created también es un default, por defecto es un timestamp, lo único que tenemos que indicarle es el nickname. Entonces le decimos que el nickname es el view.nickname. Okay, el resto de valores no hace falta indicarlos porque los pone automáticamente SQLite o SQLite. Vamos a crear un constructor para user igual nickname. Al constructor le pasamos directamente el nombre que va a tener este usuario. Ok, este va a ser el primer constructor que utilizaremos. Luego vamos a utilizar otros constructores para crear un usuario, por ejemplo, vacío. Este sería un constructor vacío. Y también podemos crear otro constructor con el created y el ID, que lo haremos luego. Ok, entonces ahora ya tenemos el método para insertar el usuario y lo que vamos a hacer es crear una instancia de nuestra base de datos y vamos a insertar un usuario, new user, que se va a llamar Manuel, por ejemplo. Ok, ahora sí, ejecutamos y nos vamos al Android Monitor y esperamos un momento y vamos a ver si todo está bien. Ok, hemos tenido un error aquí, hay un error, vamos a ver qué hay, simplemente qué es. El error nos dice que la tabla no existe. Okay, pero te voy a eliminar, como ha habido un error antes y no estaba todo bien hecho, voy a eliminar esta app
y vamos a estar ahora de nuevo. Voy a revisar igualmente que la tabla se esté creando bien. Create table, entero, primary key, texto y datetime. Ok, en teoría está bien la tabla. Vamos a ver si se crea, y esto también vamos a ver si se crea. Vamos a ponerle un log. En caso de que haya un error, pues nos avisará y así es más fácil ver qué está pasando. Y si se inserta el usuario, pues vamos a avisarlo también por el log. Ok, ya está eliminada la activity, o sea, la app. Volvemos a ejecutar y vemos si todo está correcto ahora. Ok, vamos a ver. Base de datos creada con éxito y usuario insertado correctamente. Ok, ya hemos creado la base de datos y el usuario ha sido insertado en la base de datos. O sea, ya tenemos esos dos pasos hechos. Hemos creado la base de datos y hemos insertado un usuario. Vamos a insertar varios la próxima vez. Manuel, Antonio, Juan, Aurora y Vicente. Okay, esos son los usuarios que vamos a insertar. Pero primero de todo, al insertar un usuario, vamos a comprobar que el nick no exista. Okay, entonces, lo que vamos a hacer primero es coger la lista de usuarios que tenemos o ver si un usuario existe. Creamos otro método que será getUsers y lo que vamos a hacer es ejecutar una query directamente. Okay. String query es igual una query de SQL, select asterisco from la tabla que estamos usando, table, okay, where el campo que estamos utilizando, que es el knick, where knick es igual a query search. O sea, vamos a buscar este texto, o sea, si el usuario existe, vamos a buscar si este usuario existe, simplemente. Y ejecutamos la query. Esta nos va a servir para los dos. Va a servir para buscar un usuario en específico y si search length es igual a 0, o sea, si no le pasamos nada aquí en getUsers, nos va a devolver todos los usuarios. Select asterisco from DBTable. Ok, public, y esto va a devolver un array list de user. ¿Qué pasa? Aquí, si le pasamos un campo a buscar, nos va a mostrar, nos va a devolver un array solo con el usuario que estemos buscando, y si le pasamos aquí un string vacío, lo que va a devolver es todos los usuarios que existen en la base de datos. Y para recoger estos valores necesitamos usar un cursor. Igual, lo que vamos a hacer también es ejecutar una query y vamos a coger el resultado en un cursor y vamos a aprender a parsear un cursor. db.get this.getWriteableDatabase write database.
estamos cogiendo la base de datos y la estamos poniendo en una variable SQLite database. Database raw query. Vamos a ejecutar simplemente esta query que hemos hecho arriba. Y esto nos hace falta. Ok. Tenemos una instancia de SQLite database. Vamos a ejecutar una query manual. En caso de que no le pasemos nada a este método getUsers, vamos a hacer un select asterisco de la tabla, y en caso de que haya algo en la tabla, o sea, de que haya algo a buscar cuando cuando ejecutemos este método, lo que va a hacer es buscar el usuario específico. ¿Okay? Pero siempre vamos a tener que utilizar un cursor para recoger el resultado. ¿Qué hacemos? Pues miramos si el cursor tiene información. Si podemos movernos a al primer valor del cursor, procedemos y hacemos un do while. Move to next. Aquí estamos diciendo que mientras podamos movernos a la siguiente posición del cursor, vamos a ir cogiendo campos. User. Vale, y esto va a devolver un array list de users. Creamos una array list vacía. Lista. Usuarios. Array list. Ok. Y si tenemos información en el cursor, significa que hay registros. Si hay registros, entramos y hacemos el do while mientras tengamos información en el cursor. ¿Okay? Entonces el user.id es igual al cursor.getInt getInt la posición que queremos buscar. Esto nos va a devolver la información tal y como la hayamos insertado en la tabla. O sea que el 0 será el ID, el 1 será el nickname y el 2 será la fecha de creación. ¿Okay? Entonces, la posición 0 del cursor será el identificador del registro. En la posición 1 será el nickname. Y la posición 2 será la fecha de creación. Cuando tenemos esta información, pues a la lista de usuarios añadimos el usuario. ¿Ok? Sencillo. Entonces, este método getUsers, el método getUsers, repito, nos dará un array list de usuarios según lo que le pidamos. Si le pedimos un usuario en específico, nos dará solo ese usuario. Si no le pasamos nada en la llamada al método getUsers, nos dará la lista completa de usuarios que tenemos en la base de datos. ¿Okay? Lo recogeremos en un cursor y esa información del cursor la tenemos que convertir a usuario, que es nuestra variable, nuestra clase que nos sirve para recoger la información que tenemos en la base de datos. La añadimos al array list y devolvemos la lista de usuarios que se haya encontrado. ¿Ok? Entonces, ahora cuando vayamos a insertar usuarios, primero, antes de insertar, vamos a comprobar si ese usuario existe o no, para no repetir registros. También podríamos haber puesto unique aquí a este campo de la tabla. Podríamos haberle puesto que es unique. Ok, así nos evitamos tener que hacer esto. Pero también va bien saber controlarlo de manera manual. Entonces vamos a ver primero si
el registro existe, o sea, si el usuario con este nickname existe, y si no existe, entonces sí que lo insertamos. ¿Ok? Miramos en la base de datos, cogemos los usuarios y miramos a ver si este username existe. Si existe, significa que el size de la lista será más grande que 0. Si es más grande que 0, no entrará, no insertará al usuario, y en cambio, si la lista es 0, procederá e insertará al usuario porque no existe. ¿Ok? Entonces, vamos a ejecutar otra vez el código. Simplemente vamos a intentar insertar todos estos usuarios y vamos a ver si los inserta o no. Y vamos a indicarle aquí el nombre del usuario también. Más.nickname. Ejecutamos y vamos a ver si todo está correcto. Vamos al monitor, tutoriales, y vamos a ver qué va pasando. Ok, hemos insertado los usuarios correctamente. Hemos insertado Antonio, Juana, Aurora y Vicente, que eran los usuarios que nos faltaba por insertar. Ok, Manuel, como veis, también se estaba intentando insertar, pero como ya existe, en el log no lo vemos porque no lo insertó, porque ese usuario ya existe en la base de datos. ¿Ok? Entonces, como no tenemos nada aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, ya que tenemos la activity está creada, pues vamos a mostrar en una lista los usuarios que tenemos en la base de datos para ir viendo algo en pantalla. ¿Okay? Y simplemente vamos a crear un list view en nuestra activity main. Vamos a crear un list view para mostrar esa información, simplemente para mostrar los usuarios que vamos registrando en la base de datos. Ponemos un identificador a esta lista, a esta list view, y lo cogemos en el código para poder añadir la información. View. Ok, cogemos el list view con identificador list view main y le vamos que está en la activity main, y lo que vamos a hacer es simplemente hacer un adaptador, array adapter. Vamos a hacer un array adapter de string y le vamos a pasar simplemente los nombres de los usuarios que tenemos ahora mismo. New array adapter, y esto necesita context, que es this, necesita esto es un layout de ejemplo, punto simple list item 1. Esto viene por defecto en Android. Esto simplemente le estamos pasando el layout que queremos que utilice en cada una de las líneas de la list view. ¿Ok? Y esta es la lista de usuarios, que es un array de strings. Tenemos la lista, el list view, tenemos el adaptador, y lo que hace falta ahora es completar esta lista de usuarios, que es un array. Para hacer eso lo que hacemos es coger nuestra lista de usuarios, users, que la cogemos de la base de datos, .getUsers. Como hemos dicho antes, aquí no le pasamos nada, entonces como no le pasamos nada, nos va a devolver la lista completa de usuarios. ¿Okay? Y con un for vamos a recorrer esa lista, y más pequeño, users.size y más, y vamos a añadirla
en la array de lista de usuarios. New string, y le tenemos que decir el tamaño, va a ser, al crear este array de strings, le decimos el tamaño, que va a ser el tamaño de la lista de usuarios que hemos cogido de la base de datos. Okay, la lista de usuarios, la posición y va a ser users.get y nickname. Aquí estamos cogiendo el nickname de cada uno de los usuarios que tenemos en la base de datos y los estamos pasando a un array de string porque queremos pasarlo a un adaptador para poder mostrarlo en el list view de nuestra activity main, que es la activity principal de nuestra aplicación. Ok, ejecuto. El adapter se podría hacer mucho más trabajado y hacer una lista mucho más competente, pero no hace falta ahora mismo. ¿Okay? Eso sería en otro tutorial. Entonces, como vemos ahora, ya hemos creado una lista con los usuarios de nuestra base de datos, ¿ok? Y la hemos mostrado por pantalla. Estos son los usuarios que hemos añadido a la base de datos, ¿ok? Estos de aquí. Y esta es la lista de usuarios que tenemos ahora mismo. Podríamos poner más información aquí, como el identificador, la fecha de creación, etcétera, si pusiéramos un adaptador en vez de que fuera un array adapter. Tendríamos que hacer como un custom adapter y añadirle, o sea, indicarle nosotros qué layout queremos, etcétera, pero eso tiene bastante trabajo y no es el momento. Vamos a acabar con la base de datos, que nos faltaría el actualizar un registro y el eliminar un registro. ¿Okay? También es sencillo, simplemente hay que, igual que aquí hemos hecho para insertar un usuario, hemos cogido content values y hemos hecho un db-insert, ¿ok? Pues ahora vamos a hacer un db-update. Lo mismo, public, no devuelve nada, void update user. Vamos a hacer una actualización del usuario y vamos a pasarle qué usuario que queremos actualizar. Y lo mismo, cogemos la base de datos, SQLite database, get writable database, db.update, lo mismo, nos dice la tabla, db-table, nos pide los content values, que ahora se los pasamos, y la where clause. Y la where clause significa qué identificador, o sea, dónde hago este update, ¿no? El update lo vas a hacer en la key ID y con el user ID, y esto no hace falta. Okay. Esta es la cláusula del where, donde va a actualizar estos registros. Lo va a actualizar en el usuario, en el ID del usuario que le estamos indicando. Okay. Content values, value new content values, y a los values le vamos a indicar que lo mismo, aquí nickname es you.nickname. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues lo mismo, estamos cogiendo el valor, el nuevo nickname que tiene ese usuario, y lo vamos a actualizar en la tabla. También podríamos actualizar, por ejemplo, la fecha de creación, pero bueno, no creo que sea indicado actualizar la fecha de creación. Pero aquí podríamos actualizar todos los campos que tiene este registro en la base de datos, como la fecha de creación, cuántas veces ha hecho login el usuario, cuántas veces ha hecho clic en un anuncio, etcétera. Entonces aquí, como ahora mismo como datos importantes solo tenemos el nick del usuario, pues es lo único que vamos a actualizar. ¿Okay? Pues vamos a coger estos usuarios, ya están insertados, no lo voy a insertar otra vez porque ya los tenemos en la base de datos. Entonces
vamos a coger de la lista de usuarios, vamos a coger el usuario, base de datos, get users, vamos a coger a Aurora, get 0, ok, vamos a coger al usuario Aurora. Esto lo que estamos haciendo es coger la lista de usuarios, cogemos la posición 0, ok, porque esto nos devuelve una lista. Aquí nos devuelve la lista entera y aquí nos devolverá una lista solo con el usuario Aurora. Entonces, a ver, vamos a hacerlo separado. Usuario buscado es igual esto. Si el usuario buscado .size es mayor que 0, tenemos un usuario que va a ser este, coger la posición 0, o sea, el que hemos encontrado, en este caso será Aurora, y lo que vamos a hacer es base de datos bd.updateUser view, porque ahora Aurora se va a llamar Aurorita. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido el usuario Aurora, hemos comprobado que exista y lo que hemos hecho ha sido cambiarle el nombre a Aurora por Aurorita y vamos a actualizar el registro en la base de datos. Add user, y aquí pues lo mismo, vamos a indicar que lo ha hecho. Punto de tag usuario actualizado. Indicamos el nuevo nickname. Ok, volvemos a ejecutar y ahora en teoría debería actualizar el nombre del usuario y luego volver a coger la lista de usuarios y mostrarlo por pantalla. Ejecutamos la aplicación, vamos aquí y ahora ya en la lista, en vez de salir Aurora, pues sale Aurorita, y si nos vamos al log, pues nos dice usuario actualizado, Aurorita. ¿Ok? Eso sería para actualizar un registro. Y para eliminar, pues lo mismo. Para eliminar es muy similar. Para eliminar lo que tenemos que hacer es void user, le pasamos el usuario que queremos eliminar y el user lo mismo, cogemos la base de datos, y db.delete lo mismo, nos pide la tabla, la cláusula y los argumentos. Okay, que eso no nos hace falta porque lo estamos pasando aquí directamente en vez de como parámetro, no hace falta. Le pasamos la tabla donde queremos hacer el delete, el word clause, que es el identificador, igual .id, y esto no nos hace falta. Ok, simplemente le estamos diciendo dónde queremos eliminar, dónde el identificador, o sea, el campo que hay ID sea el user ID que le estamos dando. Entonces simplemente va a ejecutar un delete con este identificador cuando encuentre este usuario y ya está, simple. Pues vamos a coger ahora el usuario Juana y lo vamos a eliminar. O sea que cogemos al usuario Juana, esto ya lo hemos actualizado, ya no nos hace falta. Ahora vamos a buscar a Juana y si existe vamos a hacer un delete user.
¿ok? Y mostramos por consola. Tag, usuario eliminado. Y mostramos el usuario que vamos a eliminar. Lo hemos eliminado ya. Ok. Pues ejecutamos. Nos vamos a eventos. Ok, y hemos eliminado al usuario Juana. Entonces aquí Juana ya no existe, ya no está en la base de datos. ¿Veis? Entonces ya está. Eliminar un usuario, actualizar un usuario, coger la lista de usuarios entera, añadir registros. Con esto y mostrarlos por pantalla. Con esto hay mucha información. Intentar hacerlo vosotros y hacer como una aplicación de ejemplo para poder aplicarlo. Y espero que os haya servido útil, tanto como a mí al explicarlo. Pues que tengáis un buen día y que seáis felices. Chao.